Hola, muy buenas tardes, amiguísimo y amiguísima. Qué gusto poder estar una vez más en un video más, en una reflexión más. Soy Gabriel Velastegui, me pueden decir Gabo, Gabrielito, Gabriel, ya ustedes saben y conocen perfectamente cómo me pueden decir mis amiguísimos y amiguísimas. Vamos con la reflexión. El día de hoy estaremos reflexionando y meditando en Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 12. Es un tema muy importante porque vamos a hablar sobre cómo tiene que actuar, cómo tiene que ser, cuál debe ser la actitud de una persona cristiana, de un hijo de Dios, hasta que llegue el Señor Jesús, hasta que llegue nuestro Salvador para llevarnos con Él al cielo. Por eso digo que es un tema muy importante, porque tenemos que saber cómo actuar y cómo ser con las demás personas, con el prójimo, con nuestros padres, con nuestros primos, con cualquier persona, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos, versículo 7 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. De una al punto este versículo. ¿Cómo tenemos que esperar la venida de nuestro Señor? Con paciencia, más que todo con paciencia, esperarlo siendo pacientes, porque así podremos tener una fe verdadera, una fe en serio, hasta que el Señor venga para llevarnos. En la segunda parte del versículo hace una comparación. Como un campesino espera que dé frutos sus plantas, sus hierbas, todo lo que tenga sembrado. ¿Cómo espera el campesino? Con paciencia, esperando que llueva para que puedan tomar agua las plantas, para que se nutran las plantas, porque no es de un día a otro que las plantas van a dar su fruto, no es de un día a otro que un árbol da sus frutos, es cuestión de tiempo. Y así mismo es la venida del Señor. Como un campesino espera pacientemente, está pendiente de sus plantaciones, está pendiente que si le falta agua, si le falta abono, si le falta comida, así tenemos nosotros que esperar la venida del Señor, pero observando, mirando, leyendo y estudiando la palabra de Dios. Nos falta más entendimiento, pidámosle al Señor. Nos falta más sabiduría, pidámosle al Señor. Nos falta aprender sobre su palabra, leamos, entendamos y alimentémonos espiritualmente. Nos falta poder compartir a las demás personas, pidámosle al Señor valentía, porque Él nos dio un espíritu valiente, no de cobardía, un espíritu de santidad con el que podemos demostrar tanto con el testimonio como con las palabras, y con la palabra de Dios, lo más importante, enseñar a las demás personas y ganar más almas para Cristo. Versículo 8: Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y aquí es lo que nos hace el fin de la comparación con el campesino. Así como el campesino espera, así también nosotros tengamos paciencia hasta la venida del Señor, porque pronto llega el Señor. Estamos ya en los últimos tiempos, estamos viendo ya cómo aumenta la maldad, cómo son las personas últimamente, cuán dañado está el corazón de la humanidad debido al pecado, y nosotros tenemos que seguir esperando pacientemente, seguir esperando en el Señor, seguir confiando en Él hasta el último, hasta el final, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El juez es Dios, es el único que ha dado la ley, que es su palabra, y es el único que puede juzgar esta ley, el único que nos puede juzgar a nosotros, el único que se puede quejar de nosotros, el único que nos puede condenar y dar vida eterna. Ese es nuestro Padre Celestial, que es Dios. Por eso dice: no se quejen los unos de los otros. Nosotros no tenemos por qué estar viendo el error de nuestro prójimo. Nos quejamos porque no oran, nos quejamos porque no son recíprocos con nosotros, nos quejamos porque no limpia el patio, no lava el carro, nos quejamos por cualquier cosa del hermano, del prójimo, de la persona con la que estamos, de la persona con la que vivimos, hasta de nuestros propios hermanos nos podemos estar quejando. Pero ¿qué dice en su palabra? No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Es intenso, puedo decir, es tremenda esta palabra. Nos dice que si nos quejamos vamos a ser condenados, porque nosotros, al estarnos quejando, es una forma de juzgar y de criticar a la otra persona, y tampoco tenemos que juzgar ni criticar a las demás personas, sino ser pacientes tanto con la venida del Señor y con las demás personas, con nuestro prójimo, con el que sea que estemos viviendo, con el que sea que estemos pasando, sea una persona conocida o desconocida. Seamos pacientes y no nos quejemos de esa persona, porque Dios es un juez justo y Él vendrá a juzgar a todas las personas sin distinción alguna. Versículo 10: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Y por qué nos manda a tomar como ejemplo a estos profetas? Porque ellos tuvieron una confianza muy grande, una confianza enorme en el Señor. Ellos hasta el día de su muerte confiaron en que Cristo va a volver, y eso
es hasta hoy. Tenemos que seguir confiando en que Cristo viene, porque así como los profetas confiaron, anunciaron la venida de Cristo, anunciaron cosas que vienen en el futuro, así también debemos ser nosotros y verlos como ejemplo para esa paciencia que ellos tuvieron hasta el final, para esa paciencia con la que murieron esperando que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, ellos resucitarán así como nosotros, si es que ya morimos, y si no, nos iremos al cielo con Cristo, estemos muertos o estemos vivos, mis amiguísimos y amiguísimas. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí toma como ejemplo a un personaje bíblico. Este personaje bíblico es Job, y si alguien no conoce la historia de Job, Job era una persona que agradaba a Dios. Job era una persona que tenía una confianza muy grande en Dios, una fe verdadera en Dios, pero el diablo le pidió permiso a Dios. Eso está escrito en su palabra, en la cita donde les dejo. La cita es Job. También hay un libro que se llama Job y ahí está toda la historia de Job. Por eso, mis amiguísimos y amiguísimas, si desean conocer esta historia, que el diablo pidió permiso a Dios para tentar a Job, para hacer caer a Job, para destruir a Job, y Dios le dio permiso, pero solamente para probar su fe, para probar que el sufrimiento es una causa que Dios permite para que nosotros tengamos una fe verdadera y que confiemos enteramente en Dios. Por eso, mi amiguísimo y amiguísima, aquí toma como ejemplo a Job. Él sufrió, entonces ¿qué pasa con él? Es bienaventurado. ¿Y qué es una persona bienaventurada? Es una persona que va a gozar de todo lo que necesite en un futuro cuando ya supere esta prueba. Mi amiguísimo y mi amiguísima, Job fue una persona que sufrió, que perdió su familia, que perdió su casa, que perdió sus terrenos, que perdió sus animales, perdió todo, pero jamás dejó de confiar en Dios, jamás dejó de tener su esperanza en Él, y fue una persona que a la final obtuvo el doble de todo lo que ya tenía. Por eso, mis amiguísimos y amiguísimas, no confiemos en el Señor porque Él nos va a dar a la final el doble o porque Él nos da todo lo que necesitamos, sino hagámoslo por amor a Dios, porque Él es nuestro Padre, Él nos dio la vida, Él nos creó y Él ha mandado a su Hijo para que podamos ser salvos. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y aquí tenemos otra palabra para no caer en condenación, para no apartarnos de la fe, para no apartarnos de Dios. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Si juramos, estamos cometiendo un error, porque los humanos no somos personas que siempre cumplimos lo que decimos. Y un juramento es algo muy en serio, es algo muy formal, es algo que se tiene que cumplir sí o sí. Por eso dice que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, pero no juren, nos dice. ¿Por qué no tenemos que jurar? Porque los humanos tendemos siempre a prometer algo o a jurar algo, como aquí dice, y a no cumplirlo. Y si se rompe un juramento, entonces eso es motivo de condenación. Y nosotros no queremos ser condenados. Para concluir, mi amiguísimo y mi amiguísima, los puntos que tenemos claros cómo debemos actuar en esta tierra antes de la venida del Señor es ser pacientes, como lo es un campesino esperando la llegada de sus frutos, la llegada de la lluvia. Tenemos que ser comprensivos con las demás personas, tenemos que ser pacientes también con las demás personas para no criticarlas, para no hablar mal de ellas, para no quejarnos de estas personas. Eso es lo que debemos hacer. Y por último, no tenemos que jurar y tenemos que ser siempre sinceros. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Eso ha sido todo por esta reflexión, mis amiguísimos y mis amiguísimas. No se olviden que siempre tiene que estar nuestra confianza, esperanza en Dios, porque tendremos una vida eterna con Él. Vamos a concluir con una palabra de oración. Padre, gracias porque tú eres nuestro Señor, porque tú nos enseñas hasta cómo tenemos que vivir, Señor, cómo tenemos que actuar antes de la venida de Jesús. Ayúdanos a poner en práctica todas estas enseñanzas, a poner en práctica todas estas actitudes que debemos tener. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mi amiguísimo y mi amiguísima, no te olvides de suscribirte, de activar la campanita, de compartir los videos si están siendo de edificación, si te están gustando, si están siendo buenos para tu vida. Nos vemos en los próximos videos, mis amiguísimos y mis amiguísimas.